Bueno, un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de las redes sociales, a las personas que nos escuchan por este medio, Busco en Ti Radio Online, pues agradeciéndoles plenamente por la atención, por el tiempo que nos dedican, por el tiempo que nos prestan, que abren sus micrófonos, sus oídos, sus mentes y su corazón sobre todo para estar dispuestos a escuchar lo que el Padre tiene para cada uno de nosotros en cada uno de los segmentos. En este caso, pues en el segmento de Rafael Pando y en su tema o en su segmento, Caminando con Jesús. Así que Rafael, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Jorge, buenas tardes. Nuevamente aquí, muy contento para hablar sobre el tema de hoy. Lo he titulado Una cosa te falta. Y gracias a ustedes por estar aquí interesados en este segmento Caminando con Jesús. Bueno, en realidad el título de la plática de hoy, pues es una respuesta que Jesús le dio a un joven rico que quería seguirlo. Y si nosotros leemos los evangelios, vemos que las personas después de un encuentro con Jesús tenían un cambio radical en sus vidas. No podían seguir siendo los mismos después de su encuentro con Jesús, y ese cambio radical pues era para bien en su mayoría, aunque algunos, como el tema de hoy, pues no aceptaron seguir a Jesús, ¿verdad? Pero en la mayoría de las personas el cambio era radical para bien, y entender que pues Dios los amaba y que Jesús quería que le siguieran en los principios de vida que él estaba enseñando. Así es que independientemente de la forma de vida que habían llevado, haciendo cosas incorrectas, sin tomar en cuenta a Dios, pues su vida a partir del encuentro con Jesús cambió, basada y de ahí en adelante, basada en las enseñanzas y principios de Jesús. Y créanme que cambiar una forma de vida no es algo sencillo. A veces vivimos toda una vida con nuestras costumbres, con nuestra forma de ser, con nuestros propios intereses, nuestra manera de pensar, y no siempre es fácil cambiar de vida. Entonces, las personas que decidieron hacer ese cambio, pues en realidad quedaron muy impresionadas al entender el amor de Dios para su vida, y renunciaron a todo su entorno de seguridad, a su zona de confort, para seguir a Jesús creyéndole en lo que él quería para sus vidas. Hay personas que incluso llegan hasta muy cerca de la etapa final de su vida y siguen viviendo a su manera, sin tomar en cuenta a Dios, sin ceder en su forma de ser que lastima a otros. Y pues están muy hechos a sus costumbres, a su forma de ser, como los educaron, como aprendieron, como la vida los endureció. Así es que persisten en seguir en esas malas prácticas e ignorar a Dios, ignorar el plan que tiene Dios para ellos en toda una eternidad. Sin embargo, ninguna persona que tenga el corazón correcto y que haya experimentado un encuentro con Jesús puede seguir siendo la misma persona. Tiene un cambio para bien. En la Biblia, pues vemos varios ejemplos que son muy conocidos. Por ejemplo, hay una persona que se llama Zaqueo, y él era, pues, no solo era cobrador de impuestos, era el jefe de los cobradores de impuestos. Este tipo de personas eran muy odiados por los judíos porque los consideraban traidores a Israel, ya que colectaban los impuestos para entregárselos a Roma, y también ellos se quedaban con una gran parte para su riqueza personal, aprovechando ese puesto que tenían de representar a Roma en el fisco, como fiscales, pues aprovechaban y se hacían ricos. Así es que no eran muy populares entre los israelitas, los cobradores de impuestos, y Zaqueo no solo era un cobrador de impuestos, era el jefe de los cobradores de impuestos, o sea, alguien con un cargo de relevancia en una actividad que no era bien vista allí en Jerusalén.
Pero la Biblia nos habla del encuentro que tuvo Jesús con él en el Evangelio de Lucas y capítulo 19. Nos narra cómo Jesús tuvo un encuentro con Zaqueo. Zaqueo lo describe la Biblia como una persona de baja estatura, se subió a un árbol sicomoro para ver a Jesús que estaba pasando por ese lugar, y Jesús lo voltea a ver y le dice: apúrate, Zaqueo, bájate de ahí porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Y Zaqueo pues responde a ese llamado de Jesús, como muchas veces Jesús ha llamado a las personas, y no todas responden a su llamado, pero Zaqueo sí, ante el asombro de las personas que vieron esa escena, y decían: ¿cómo es posible que Jesús se junte con personas tan indeseables como los cobradores de impuestos? Esa noche narra el pasaje bíblico que Jesús, estando en casa de Zaqueo, pues hubo una escena donde Zaqueo se arrepiente de los abusos que había cometido en su actividad de recabar impuestos y se compromete con Jesús. Les dice: voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y también, si yo he defraudado en algo a alguien, se lo voy a devolver 4 veces más de lo que yo lo haya defraudado. Ese encuentro con Jesús, esa cena, ese momento que Jesús estuvo en la casa de Zaqueo, fue suficiente para que él cambiara su forma de ser, la vida que había llevado hasta ese momento, de una forma muy radical y con pasos de fe, y agradando seguramente a Jesús, porque esa es la gracia, el que nosotros reconozcamos el pecado, reconozcamos las malas actitudes en nuestra vida, nos arrepintamos, y Dios está dispuesto a abrazarnos con amor para seguir caminando una vida de victoria. Y Jesús lo declara, dice: hoy, a través de lo que ha declarado aquí Zaqueo, ha llegado la salvación a esta casa. Y vemos entonces cómo en el caso de Zaqueo, pues renunció a toda su vida hecha, su puesto de importancia, y se convirtió para seguir a Jesús, haciendo el bien a las personas. También tenemos la historia de la mujer samaritana, que por el diálogo que tuvo con Jesús, pues podemos ver que llevaba una vida disipada, una vida liberal. Cuando Jesús le dice: llama a tu esposo, y dice: ya no tengo esposo, le dijo Jesús: bien dices, porque 5 esposos has tenido, y con el hombre que vives hoy, ese no es tu esposo. Y la samaritana es confrontada, reconoce en Jesús el profeta de Dios, y va y predica a todos los samaritanos su testimonio del encuentro que tuvo con Jesús. Y de ser una mujer viviendo una vida con ese libertinaje, pues ahora, a partir de su encuentro con Jesús, se convierte en una evangelista, en una anunciadora del reino de los cielos, y narra el pasaje que muchos de aquella ciudad, de Samaria, creyeron en Jesús por la palabra de esta mujer. Y tú puedes pensar: ¿cómo es posible que una mujer que ha vivido así toda su vida, después de un encuentro con Jesús, cambie tan radicalmente, que tiene poder en sus palabras para que la gente reconozca a Dios y lo reciba en sus corazones? Bueno, pues ese fue el cambio que hizo el encuentro que la samaritana tuvo con Jesús. Entonces vemos a Zaqueo, vemos a la mujer samaritana, cómo cambian radicalmente sus vidas, y no se diga de los discípulos de Jesús, Pedro y Andrés, por ejemplo. En Marcos 1, 16 y 18, pues narra cómo Jesús los ve cuando iba caminando junto al mar de Galilea, que estaban echando ahí la red al agua en su oficio de pescadores, y Jesús les dice: síganme, porque yo haré de ustedes pescadores de hombres. Y dice aquí que enseguida ellos dejaron sus redes y le siguieron. Y la verdad que yo, cuando leo las vidas de las personas que tienen ese encuentro con Jesús y que sin dudarlo un instante dejan atrás todo lo que consideraban de valor y siguen a Jesús, obedeciéndole al llamado,
pues la verdad que me animan mucho, me hacen crecer mi fe cuando veo el testimonio de los hombres y mujeres de la Biblia que cambiaron radicalmente su vida al tener ese encuentro con Jesús, porque nadie que se encuentre con Jesús puede seguir viviendo una vida igual, ya que pues el Espíritu Santo da testimonio de que Jesús es Dios y de todo lo que ha hecho por nosotros para reconciliarnos con el Padre. Así es que en todos estos casos vemos cambios radicales, vemos una forma de vida ya muy hecha en cada uno de ellos como adultos, y después de tener ese encuentro con Jesús, vemos un cambio y una respuesta a su llamado. Y creo que tú y yo debemos preguntarnos cómo estamos respondiendo al llamado que nos hace Jesús. ¿Persistimos todavía en esas prácticas que no convienen a nuestra vida, esos intereses que hemos creado que no son muy valiosos, pero que no nos convienen, y es algo que nos está impidiendo desarrollar lo que Jesús quiere en nuestra vida, nos está impidiendo seguirlo? Creo que la plática de hoy nos ayuda en lo personal a reflexionar cuál es nuestra condición de compromiso con Jesús. Y como humanos, como personas, nos equivocamos, somos sujetos a pasiones y seguramente tenemos áreas de oportunidad para revisar nuestra vida y ver cuáles son aquellas cosas que todavía seguimos sosteniendo y aferrándonos a ella, tomándolas fuerte con nuestras manos y no las soltamos, pero que no nos convienen para crecer en nuestra relación con Jesús. Y eso es la nueva vida con Jesús, significa darnos cuenta de todas aquellas cosas que no tienen un propósito de Dios en nuestras vidas, y que pues al darnos cuenta de esos errores que persisten en nuestra forma de ser, pues tenemos una llave que Dios nos ha dado y que puede mucho, y que se llama el arrepentimiento, porque el arrepentimiento solo es necesario que lo tengamos de una manera genuina para que Dios nos perdone y se olvide de las cosas malas que hemos hecho y nos dé la oportunidad de vivir una vida plena, una vida en crecimiento con Él. Así es que la vida siempre nos va a implicar renunciar a cosas que no nos convienen, lo que este mundo nos ofrece, que son cosas pues que deseamos, que se ven muy atractivas, pero que al desearlas en una medida mayor y que este deseo tome un lugar más alto que debemos tener por Dios, pues ahí es donde empieza a no convenir a nuestra vida. Así es que todo lo que nos ofrece este mundo, riquezas, atracción, placeres sexuales, todas las filosofías de superación que ofrece este mundo, el egoísmo, la vanagloria, todo eso afecta nuestra vida y puede estorbar en nuestro llamado que tenemos con Jesús para seguir en su obra. Así es que los verdaderos hombres y mujeres de fe están dispuestos a renunciar a cualquier cosa que los amarre y que les impida seguir a Jesús. Cualquier cosa que les represente un obstáculo, ellos están dispuestos a quitarlo de su vida porque no conviene, y a seguir a Jesús. Y ese es el deseo de Jesús, que todas las personas reconozcan su amor, su obra redentora, que nos libra del pecado, y también que todos sepamos que la invitación está abierta de parte de Jesús para que todos respondamos al llamado, sin importar nuestra condición, pero sí importando el responder a ese llamado y tener el deseo de obedecer a Dios. Y después de haber dado este contexto, entonces, pues llego al tema de hoy, al título del tema de hoy, y es el encuentro que Jesús tuvo con el joven rico. Ya hemos visto varios casos donde la gente responde al llamado de Jesús y su vida cambia y lo siguen, y fueron grandemente usados por Jesús para
que su obra creciera en este mundo. Pero en Marcos, en el capítulo 10 y los versículos 17 al 22, nos narra cómo Jesús iba caminando y un hombre lo abordó. Dice aquí que llegó corriendo y se arrodilló delante de Jesús y le preguntó: Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces, en esta acción, pues nos puede impresionar a alguien que llega corriendo y se tira a los pies de Jesús, se arrodilla y todavía le pregunta qué debe de hacer para tener la vida eterna. Pues a simple vista es una persona que de fe y que tiene hambre de tener más de Dios para agradarle. Entonces, esa es la primera escena, cuando llega este joven y se abraza a los pies de Jesús y le pregunta qué más tiene que hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús le responde: bueno, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno sino solo Dios. Jesús siempre tan directo, tan ubicándonos en cómo debemos de referenciar a cada persona en el debido lugar que cada uno tiene, y eso le contesta. Y también Jesús le dice a este joven rico, le dice: ya conoce los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y Jesús empieza a recordarle los mandamientos a este joven, haciéndole ver que si obedece a Dios, pues va a tener la vida eterna. Entonces este joven le responde: Maestro, todo eso que me dices lo he cumplido desde mi juventud. Entonces Jesús lo miró, dice el pasaje, y con mucho amor le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y así tendrás un tesoro en el cielo. Y después de que hagas eso, ven y sígueme. Y dice que cuando el hombre oyó eso, se afligió y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es decir, tenía riquezas que valoraba mucho y que no estaba dispuesto a renunciar por ellas por seguir a Jesús. Y ese es un buen ejemplo que hoy nos enseña a nosotros para ver que a veces tenemos cosas en el corazón, tenemos ambiciones en la vida, tenemos situaciones en nuestra vida que las valoramos más que nuestro compromiso con Jesús. Y este joven pues no siguió a Jesús porque no estaba dispuesto a renunciar a sus riquezas. Para él, entregar sus riquezas e irse con Jesús era algo impensable. Su vida eran las riquezas, su seguridad eran las riquezas y dependía de las riquezas. Estaba acostumbrado a vivir una vida con todas las ventajas que da el ser rico y no estaba dispuesto a iniciar un camino de incertidumbre siguiendo a Jesús, algo que no le daba la certeza que le daban sus riquezas. Y pues entonces vemos cómo Jesús lo confronta y en realidad pues como que le hizo Jesús dos propuestas. Le dijo: renuncia a tus riquezas y cámbialas por tesoros en el cielo. Le hizo ver Jesús que las riquezas son buenas si les damos una utilización adecuada, pero no se comparan con los tesoros en el cielo, que son los que hacemos cuando caminamos con Jesús y le obedecemos a Dios. La segunda oferta que le hizo Jesús a este joven rico fue: ven y sígueme. Y pues esa era una invitación que era un privilegio en realidad, el mayor tesoro, lo mejor que nos puede suceder, el que Jesús nos invite para seguirlo, el que nos considere Jesús para caminar con Él y hacer su obra, pero ni aún así, ni con estas dos grandes propuestas que Jesús le hizo a este joven, se animó para seguirlo.
Y en este caso de la historia, pues las riquezas son los que le estorbaron a este joven, pero él eligió aferrarse a esa riqueza. Sin embargo, hay muchas cosas más que nos pueden impedir crecer a la estatura del varón perfecto. Y creo que al leer estas historias, tú y yo, el día de hoy, en estos momentos, podemos reflexionar en aquellas cosas que persisten en nuestra vida y que todavía no queremos renunciar a ellas. Nuestro carácter, nuestra falta de fe, algún deseo exagerado por tener reconocimiento, fama, etcétera, etcétera. Y pueden ser esas cosas que no nos permitan seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a ceder en lo que consideramos valiosos, en lo que aspiramos en este mundo. Y a veces así nos acercamos a Jesús, como este joven: yo te amo, Señor, dime qué más debo hacer. Y Jesús nos contesta, como titulé la plática de hoy, nos contesta: una cosa te falta. Y esa es la pregunta que yo te haría en esta plática. ¿Cuál es la cosa, aquella cosa que te falta dejar para que tú puedas fluir y caminar libremente con Jesús? Es la misma pregunta que yo me hago con cierta frecuencia, porque es necesario, pero también tú puedes hacerte esta pregunta: si hay algo en tu vida, ¿qué cosa es lo que te falta? Puede ser que ya estés haciendo mucho para agradar a Jesús y en tu vida cristiana, como este joven cumplía los mandamientos y todo eso lo hacía desde su muy niño, pero había algo que no quería soltar. Y si ese es el caso, para ti que escuchas esta plática, pues es buen tiempo para entregarle esa cosa que falta y que nos demanda Jesús. Hay muchas cosas que podemos hacer para agradarle, pero por más cosas que hagamos para agradar a Dios, si no entregamos la cosa que nos falta, pues no sirve todo lo que hagamos, porque no podemos eh, guardar algo en nuestro corazón que no sea correcto delante de Dios. Así es que en nuestro caminar con Jesús, siempre, siempre, siempre nos va a demandar a aquellas cosas que valoramos más que Él, lo queramos reconocer o no, porque a veces nosotros mismos pues nos engañamos y para calmar nuestra conciencia pensamos que no es tan malo, que no va a pasar nada, que Dios es bueno, que no se enoja. Sin embargo, Jesús siempre nos va a pedir aquellas cosas que nosotros valoremos más que Él, porque Él quiere que ser el primer lugar en nuestra vida. Y me imagino que después de que Jesús tuvo ese encuentro con este joven que no lo quiso seguir, pues debe haberse sentido triste Jesús, así como cuando nosotros nos negamos a seguirle, a obedecer, a hacer las cosas que nos convienen, pues Él tiene un corazón de amor que se entristece porque sabe que estamos perdiendo lo verdaderamente valioso, lo eterno, por decisiones transitorias en este mundo. ¿Qué es lo que tenemos que reflexionar hoy con este pasaje del joven rico? Pues yo haría algunas preguntas. Primero, ¿qué es aquello que es muy valioso para ti, que te sería muy difícil renunciar, que no podrías vivir sin ello? Eso que es valioso para ti, te estorba para seguir a Dios? ¿Cuál es ese tesoro que nadie puede tocar? Riqueza, éxito, profesión, posesiones materiales. A veces hasta como hombres, nuestra propia posición o nuestro propio trabajo es intocable. Está sobre todo, hasta sobre nuestra familia, que tiene que pagar el precio. Y tú y yo debemos de saber que el caminar con Jesús, el seguir a Jesús, implica un precio que debemos pagar. Y ese precio es la cosa que nos falta entregarle. Y Jesús lo dijo muy claramente. Lucas 14, 26 y 27 dice Jesús: si alguno viene a mí
y no renuncia a su padre, a su madre, ni a su mujer, ni a sus hijos, ni a sus hermanos, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y uno pensará, qué tremendo es que tienes que renunciar a tu familia que amas. Pero con esta enseñanza Jesús nos enseña que Él es primero que todo. Y dice Jesús, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Y cualquier persona o cosa que tenga más valor para ti en tu vida, que esté por encima de Jesús, pues es precisamente esa cosa que te hace falta dejar. Porque en nuestra vida, pues Jesús tiene el primer lugar y ese es el tesoro más valioso que nosotros podemos tener. Pablo lo decía a los filipenses, todo para mí, todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y a decir la verdad, dice Pablo a los filipenses, estimo como pérdida todo por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús mi Señor, y por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura y no me importa, porque lo que quiero es ganar a Cristo. Así es que siempre es bueno hacer algunas pausas en nuestra vida cristiana, en nuestra relación con Dios, con Jesús, y preguntarnos, al día de hoy, ¿qué me falta? ¿Cuál es la cosa que me falta entregarle a Jesús? Y va a ser un muy buen ejercicio el que tú le creas a Dios, entregues aquello que te estorba y puedas seguir creciendo en tu relación con Cristo. Pues ese fue el tema de hoy. Te agradezco mucho tu interés en este segmento, Caminando con Jesús, y te espero la próxima semana. Que pases muy bien el resto de la semana. Muchas gracias.